Paz de Cristo, Iglesia, hermanos y amigos, les saludo a todos y los bendigo en el nombre de Jesucristo. Espero que en este día se la estén pasando bien, que estén gozando de salud, de paz, de bendición. Y pues en esta hora una vez más estoy aquí para compartir la palabra de Dios. Y como lo prometido es deuda, había dicho en un video anterior que estuve hablando acerca del tema verdaderos adoradores, que continuaría con una segunda parte, y en esta hora me he preparado y he estado estudiando aún un poco más la palabra de Dios, y pues quiero compartir con ustedes en esta hora la segunda parte de este tema, que lleva por nombre Proscuneo, verdaderos adoradores. Ese es el nombre de este segundo tema de verdaderos adoradores, y en esta ocasión tiene por nombre Proscuneo, verdaderos adoradores. Amén. Y entonces yo quiero continuar con el tema y quiero que leamos San Juan capítulo 4, versos 23 al 24. Y dice así la palabra de Dios, San Juan 4, 23 al 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Yo quiero darles gracias también a cada uno de ustedes por estar mirando y compartiendo estos videos. Para mí es una gran bendición, es un gran honor el que pueda ser usado por Dios para compartirles una palabra de bendición, una palabra de fe, una palabra de ánimo, o una palabra donde el Señor tal vez esté hablando a sus vidas de alguna manera, les esté edificando. Pues para mí es una bendición muy grande, y yo estoy agradecido con el Señor porque a través de este medio he estado pudiendo compartir estos mensajes, y para mí es una grande bendición. El Señor me ha estado enseñando muchas cosas. Tengo muchos temas aún preparados que quisiera compartir con cada uno de ustedes, y con la ayuda de Dios vamos a seguir compartiendo las palabras de Dios a través de este medio hasta que el Señor nos lo permita. Amén. Entonces yo quiero que entremos en el tema del día de hoy, y el tema tiene por nombre Proscuneo, verdaderos adoradores. Y la palabra de Dios que acabamos de leer nos dice, San Juan capítulo 4 versos 23 al 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Estoy hablando acerca del tema de la adoración verdadera. Y esta palabra que se utiliza aquí para adoradores, adoren y adorarán, es la palabra griega proskuneo. Y esta palabra es muy importante que nosotros la entendamos, esta palabra proskuneo, porque ella significa muchas cosas. Dentro del tema de la adoración, la palabra proskuneo significa todo esto. Esta palabra significa obediencia, significa entrega total, significa amor. Esta palabra también significa humillación, agradecimiento, amar con extremo, sacrificio, postrarse, inclinarse y bajarse. Todo esto significa la palabra proskuneo, la palabra que encontramos en estos pasajes para adoradores, adorarán y adoren. Esta palabra significa obediencia, entrega total, amor, humillación, agradecimiento, amar con extremo, sacrificio, postrarse, inclinarse o bajarse. Entonces, esta palabra es muy importante para que nosotros entendamos realmente lo que el Señor quiso decirle a la mujer samaritana durante esta conversación que él tuvo allá en el pozo de Jacob. Él le estaba enseñando acerca de la verdadera adoración, que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración tiene que ver con la posición de nuestro corazón delante de Dios. La adoración verdadera, la adoración que Dios busca, la adoración que Dios espera de cada uno de nosotros, de cada uno de sus hijos, de su iglesia, es una adoración que verdaderamente salga del corazón de nosotros, de nuestro espíritu, hacia el espíritu de Dios, porque dice la palabra de Dios
que Dios es espíritu y que los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, esta palabra proscuneo nos enseña a nosotros cuál es la verdadera adoración, la adoración que realmente el Señor busca de cada uno de nosotros. Y esa adoración es una adoración que es la obediencia, es la humillación, es el ser sencillo delante de Dios, es el ser manejable en las manos de Dios, es el dar sacrificios a Dios, es el entregarnos totalmente al Señor, es amar al Señor con un amor grande, con un amor extremo, con un amor que si es posible hasta dar la vida por el Señor. Con esa clase de amor, esa clase de adoración es la adoración que el Señor busca de la vida de cada uno de nosotros. Y mientras hablo estas palabras, pues yo me acuerdo cuando la palabra de Dios nos enseña que antes de que el Señor fuera entregado para ir delante de los jueces romanos, para luego él ser crucificado, si ustedes se acuerdan, el Señor dice la palabra de Dios que estaba allí en el jardín de Getsemaní orando al Padre junto con sus discípulos, buscando la guianza de Dios, buscando la presencia de Dios, adorando al Señor en espíritu y en verdad. Y recuerdo cómo el Señor está orando y está clamando delante de Dios y está sufriendo por lo que él sabía que vendría sobre su vida, ¿verdad? Pues iba a ser cumplido el propósito por el cual él había venido, pero él en su humanidad, él en su carne se sintió débil y comenzó él a orar y comenzó él a decirle al Padre: Padre, si hay otra forma en que se pueda hacer esto, en que se pueda salvar a la humanidad, que sea así. Pero si no es así, si no hay otra forma, si yo no puedo escapar del sacrificio, del ofrecerte a ti toda esta adoración, esta entrega, este sacrificio, si no hay otra manera que sea tu voluntad. Bueno, pues ese es un ejemplo de una verdadera adoración, de una entrega completa, de una entrega total, de un compromiso más grande que nuestros propios planes, deseos o propósitos que tengamos para nosotros mismos. Allí el Señor hizo a un lado su voluntad, hizo a un lado sus propios deseos y dijo: pero que no sea mi voluntad, que no sea lo que yo quiera, sino que sea lo que tú quieras, lo que tú has establecido para mi vida. Bueno, esa es la verdadera adoración, eso es proscuneo, eso es lo que el Señor busca de la vida de cada uno de nosotros. Más que nuestra adoración física, más el que nosotros podamos acercarnos a Dios para alabarlo con nuestros labios, para bendecirlo con nuestros labios, más que el nosotros postrarnos, arrodillarnos delante de la presencia de Dios, más que todos esos sacrificios, el sacrificio mayor que el Señor busca es nuestro corazón, es nuestra vida, que nuestro corazón, que nuestra vida esté en sus manos para Él hacer con nosotros como Él quiera, para Él recibir gloria a través de nuestra vida. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz y pagó por nuestros pecados, derramando su sangre y dando su cuerpo, dando su vida por cada uno de nosotros, allí el Padre recibió toda gloria, allí el Padre recibió todo honor. El sacrificio más grande es aquel que el Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Nosotros nunca jamás vamos a encontrar a otro más grande, más maravilloso, más poderoso, más grande ejemplo de adoración que la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Queremos nosotros ser verdaderos adoradores? ¿Queremos nosotros agradar al Padre verdaderamente en espíritu y en verdad, como el Señor quiere que le adoremos y como el Señor busca que nosotros le adoremos? Miremos el ejemplo de Jesús, miremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, como Él, a pesar de ver tanto rechazo, a pesar de recibir tanta humillación, a pesar de Él ser llevado a la cruz y ser clavado, como Él aún en medio de todo ese tormento, en medio de esa lucha, esa prueba, ese valle de muerte, como Él aún estando colgado en la cruz, pidió perdón a Dios por todo lo que se le estaba haciendo, pidió perdón, intercedió por aquellos que le estaban clavando las manos, clavando los pies, y por aquellos que lo estaban ahí matando, colgando en aquella cruz.
ese es un ejemplo de verdadera adoración. Eso es un ejemplo de proscuneo, de uno que se somete, uno que se baja, uno que se humilla, uno que solamente en su mente, en su corazón, tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios, de que se cumpla lo que el Señor dijo que se cumpliría en su vida, de seguir la palabra de Dios al punto y tal como ésta está. La palabra de Dios nos enseña en Salmos 51:17 que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La palabra de Dios nos enseña que los sacrificios verdaderos que Dios busca de cada uno de nosotros, la adoración verdadera que cada uno de nosotros debemos dar a Dios, es un espíritu quebrantado. Es un espíritu humilde, es un espíritu sencillo, es un espíritu dispuesto a hacer lo que el Señor nos demanda a nosotros que hagamos. Todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, que tienen un corazón humilde, que tienen un corazón sencillo, que tienen un corazón moldeable, manejable en las manos de Dios para que el Señor los use como Él quiera, toda esta gente es atraída por la presencia de Dios. Es atraída por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, para hacer grandes cosas, grandes maravillas a través de las vidas de ellos. Nosotros podemos ver a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Él este ejemplo mayor que nosotros podemos ver hoy día, de completa adoración, de completa entrega, en sacrificio, en humillación a la voluntad del Padre, nosotros podemos ver cómo con su ejemplo, con su vida de adoración, en espíritu y en verdad, Él cambió al mundo, Él cambió la historia, Él cambió las vidas de muchas personas, cómo el Señor lo usó, cómo el Padre lo usó a Él para hacer milagros, maravillas, liberaciones, cosas sorprendentes, cosas sobrenaturales que nunca jamás hombre que vivió en su tiempo había visto jamás. Así fue usado el Señor. ¿Por qué? Porque Él daba una verdadera adoración al Padre, porque Él se sometía a la voluntad del Señor, a todo aquello que el Señor había dicho en su palabra acerca de Él, que Él haría. Bueno, eso es proscuneo. Eso es la verdadera adoración. Esa es la adoración que el Señor busca en la vida de cada uno de nosotros, en nuestro corazón, en nuestro interior. El Señor quiere que dentro de nosotros emane esa adoración hacia Él, esa entrega, ese compromiso, ese sacrificio por agradarlo a Él, por bendecirlo a Él, por brillar para Él. Jeremías 17:10 dice así la palabra de Dios: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. El Señor mismo, el Señor, dice la palabra de Dios, escudriña el corazón, prueba nuestra mente, prueba nuestros pensamientos para darnos a cada uno según nuestros caminos. Si tenemos un corazón malo, nuestros frutos van a venir a ser malos. Pero si tenemos un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón moldeable, manejable en la mano de Dios, nosotros vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Si tenemos un corazón que se somete, que se humilla, que se baja, que se rinde ante la presencia de Dios, nosotros vamos a ver la gloria de Dios manifestándose poderosamente en nuestras vidas. Y no habrá lugar donde nosotros vayamos que no se manifieste la gloria de Dios, así como en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Padre está buscando, dijo Jesús a la mujer samaritana, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Tales adoradores, tales tipos de personas como estas que estoy mencionando, como todos estos ejemplos que estoy dando, todo esto el Señor busca para que le adoren, para que le entreguen su sacrificio, para que le den su amor, su compromiso. Esto el Señor busca de la vida de cada uno de nosotros, la adoración verdadera, proscuneo. Jesús le enseñó a la mujer samaritana que la adoración verdadera al verdadero Dios debe ser de corazón a corazón, de espíritu a espíritu y no solo de boca o cuerpo.
nosotros podemos bendecir al Señor, nosotros podemos adorar al Señor con nuestros labios, podemos aún arrodillarnos delante de su presencia, pero más que eso, el Señor busca un corazón que sea obediente, un corazón humilde. Al Señor no lo podemos engañar. El Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce nuestra vida, Él sabe si somos faltos, Él sabe si somos rectos, Él sabe si nosotros hemos hecho todo aquello que Él nos ha mandado hacer. Él lo sabe, o si no lo hemos hecho también, Él sabe todo esto. Y la verdadera adoración, la verdadera entrega, intimidad con el Señor que el Señor busca es de corazón a corazón. El Señor quiere darse a conocer a nuestra vida, darse a conocer a nuestro corazón, a nuestro espíritu, en una manera íntima, en una manera genuina, en una manera que nosotros tal vez no lo hemos conocido porque nosotros no hemos sido íntimos con Él. Nosotros no le hemos dado a conocer a Él, aunque Él ya todo lo conoce, pero nosotros no hemos abierto nuestro corazón tal vez para que Él venga y muere en nuestro corazón y conozca todo lo que hay dentro de nuestro interior. El Señor quiere que nosotros abramos nuestro corazón, que nosotros le entreguemos nuestra vida para que Él se manifieste poderosamente en nuestras vidas y Él haga su voluntad en nosotros y a través de nosotros. Jesús le dijo a la mujer samaritana que para adorar al verdadero Dios se tiene que conocer al Dios verdadero y que ese Dios verdadero se puede conocer solamente a través de Jesucristo. Para conocer a ese Dios verdadero, a ese Dios que busca de nosotros, que quiere estar cerca de nosotros, para conocerlo a Él se necesita solamente conocerlo a través de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, su palabra, son los únicos que nos pueden revelar al Padre. Son los únicos que nos pueden revelar cómo es que nosotros podemos venir delante de la presencia del Padre en entrega, en compromiso, en adoración. Él es el único que puede enseñarnos el camino, la verdad y la vida. Nosotros no podemos conocer al Dios, al Padre, sin Jesús, sin el Señor, sin que el Señor nos lo muestre, sin que el Señor nos lo revele. Necesitamos venir ante la presencia de Jesús y necesitamos humillarnos ante sus pies y Él nos revelará al Padre. Él nos dará a conocer sus planes, deseos y propósitos para la vida de cada uno de nosotros. Y si nosotros humillamos nuestro corazón, si nosotros nos bajamos, nos sometemos a la voluntad de Dios, el Señor ha de hacer grandes cosas, grandes maravillas a través de la vida de cada uno de nosotros. Entonces esta palabra proscuneo es una palabra muy importante, es una palabra que nosotros necesitamos de entender el significado de ella para poder nosotros ser esos verdaderos adoradores que el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos. Los verdaderos adoradores son los que no se rinden a pesar de la lucha y de la adversidad que pueda venir en contra de sus vidas. Ellos son valientes, fuertes, decididos, llenos de fe, vencedores. Los verdaderos adoradores son los que se mantienen firmes en la fe a pesar de ver destrucción delante de ellos. Todos estos son características de personas que son verdaderos adoradores, comprometidas con Dios, comprometidas con la voluntad de Dios. Los verdaderos adoradores son aquellos que no se quejan contra Dios, aun cuando no ven una salida a su problema o situación. Los verdaderos adoradores, los que se humillan delante de Dios, delante de su presencia, los que lo aman con todo su corazón, son aquellos que no se quejan en el momento de la lucha, en el momento de la prueba, cuando no ven una salida a su situación. Son aquellos que se mantienen sumisos, son aquellos que se mantienen creyendo que Dios tiene un propósito para todo aquello que ellos están viviendo en ese momento. Esos son los verdaderos adoradores, esos son los adoradores que el Señor busca, gente sumisa, gente entregada, gente que a pesar de que lo que estén viviendo pueda ser muy difícil, ellos entienden que el Señor tiene el control de todas las cosas y que aún
aunque sea cosa muy difícil, el Señor tiene propósito con todo eso que ellos están viviendo. Y el Señor busca esta clase de personas para bendecirlos, para levantarlos, para exaltarlos, para exhibirlos públicamente aún delante de mucha gente, de mucho pueblo. Amén. Verdaderos adoradores son hombres de ejemplo, mujeres de ejemplo. Los verdaderos adoradores que el Señor busca son hombres y mujeres que nos han dejado un ejemplo, que nos han dejado marcadas ciertas pisadas, cierto camino que nosotros podemos seguir. Proscuneo, verdaderos adoradores. Yo quiero, por ejemplo, hablar un poco acerca de la vida de José, hijo de Jacob. José, hijo de Jacob, fue un hombre que verdaderamente se mantuvo firme en su fe a pesar de tiempos difíciles, de tiempos de necesidad, de tiempos donde él sufrió mucho por causa de que sus hermanos lo vendieron a un grupo de ismaelitas que iban allá a Egipto, y luego en Egipto lo vendieron como esclavo a un hombre que se llamaba Potifar, y luego la mujer de este hombre Potifar quiso abusar de él y le echó la culpa a él de que él quiso abusar de ella. Lo metieron a la cárcel, estuvo allí olvidado en la cárcel, y nosotros podemos ver la vida de José como fue una vida que verdaderamente fue una vida donde él sufrió golpe tras golpe, rechazo tras rechazo, donde él sufrió muchas cosas que muchos de nosotros tal vez pues nos hubiéramos quejado en contra de Dios por todo lo que estábamos viviendo, pero a pesar de todo ello, él se mantuvo firme en su fe. Él no se quejó contra Dios, él mantuvo su integridad delante de Dios. Él no quiso pensar que no había un propósito detrás de todo eso que estaba él viviendo. ¿Por qué? Porque él en su intimidad, en su adoración con Dios, el Señor le enseñó a través de sueños cosas que el Señor tenía preparadas para él. Y yo creo que él se mantuvo firme creyendo a las cosas que el Señor había puesto en su corazón, y por eso él se mantuvo firme hasta el fin. Y al final nosotros miramos en la vida de José cómo el Señor lo saca de la cárcel, cómo el Señor lo usa para interpretar el sueño de Faraón, y cómo el Señor lo pone en un lugar alto, en un lugar de honor, en un lugar de honra, donde él llegó a ser el segundo después de Faraón, después del Faraón rey de Egipto, la nación más grande y más poderosa de su tiempo. José, por su humillación, por su entrega, por su compromiso, por su voluntad sometida a la voluntad de Dios, a los planes, propósitos y deseos de Dios, llegó a ser el segundo más grande allá en el reino de Egipto, allá en aquel país. Y él, por su ejemplo, por su entrega, por su compromiso con Dios, la palabra de Dios nos enseña que por ello él llegó a ser salvación aún para su nación, aún para su raza, para su padre, para sus hermanos, que aún sus hermanos lo habían a él vendido, lo habían odiado por causa de que él era un hombre recto, un hombre justo, que vivía conforme a los mandamientos de Dios, y sus hermanos no seguían ese ejemplo. Amén. Nosotros podemos ver cómo a través de la vida de este hombre Dios se glorificó para que su pueblo permaneciera, para que su pueblo siguiera creciendo y siguiera avanzando, para que se cumplieran los planes, deseos y propósitos de Dios. Amén. Amén. Podemos ver entonces que la vida de José es una vida de sumisión, de entrega, de compromiso, de creer que Dios tiene un propósito por todas las cosas que pasan en la vida de las personas. Amén. Tenemos el ejemplo más grande aún en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo que nosotros nunca vamos a encontrar en ningún otro hombre, en ningún otro personaje de la Biblia. Un ejemplo donde el Señor vino y cumplió todo lo que era el propósito para él que fuera cumplido en su vida. El Señor vino y mostró el camino al Padre. El Señor vino y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, aun aunque fue algo duro, algo difícil para Él el poder hacer todo eso. Él lo hizo con un amor grande para con nosotros. ¿Por qué? Porque Él amaba la obra que el Señor le había dado a hacer. Él amaba al Padre con ese amor extremo,
con proscuneo, con ese amor extremo, con ese amor tan grande que solamente Él lo puede mostrar. Él se dio en sacrificio por la vida de cada uno de nosotros y Él es el mayor ejemplo de una verdadera adoración, de una vida que verdaderamente se somete a la voluntad de Dios. El Señor fue rechazado por su nación, el Señor fue rechazado por los líderes religiosos, por los líderes de su tiempo que se suponía que lo deberían de haber aceptado a Él como aquel Mesías, como aquel Señor que venía a establecer el reino de Dios sobre la vida de su pueblo, para salvar a su pueblo. Pero ¿qué pasa? Que Él fue rechazado, Él fue maltratado, Él fue golpeado, Él fue castigado y puesto a morir en una cruz como el peor de los criminales. Aún fue cambiado por un criminal, por Barrabás. El pueblo decidió aún rechazarlo y aceptar a Barrabás en vez de a Jesús. Podían haberlo ellos rescatado, podían haberlo ellos lo podían haber rescatado de la muerte, pero su pueblo lo rechazó. Su pueblo escogió a un homicida, a un asesino, a Barrabás en lugar de Jesús, y escogieron que Jesús fuera crucificado. ¿Por qué? Por temor a los religiosos, por temor aún al pueblo romano que les hiciera daño a la nación judía. Amén. Ahí vemos nosotros cómo el Señor, con su vida, con su compromiso, con su entrega, nos enseñó qué es la verdadera adoración. ¿Queremos conocer nosotros lo que es un verdadero adorador? Estudiemos la vida de Jesús, estudiemos su vida, cómo Él era, cómo se comportaba, todas las cosas que Él hacía, cómo se entregó en un sacrificio total, en un sacrificio extremo a la voluntad de Dios. Amén. Hermanos, yo quiero terminar aquí y yo quiero decirles que los verdaderos adoradores son sufridos, pero también son fuertes, son valientes y tienen una fe inquebrantable en su Dios. Esos son los verdaderos adoradores. Esos son la gente que el Señor busca. Esos son la gente que el Padre busca, que Él busca en cada uno de nosotros. Yo quiero orar, yo quiero terminar este video. Y si Dios me lo permite, con la ayuda de Dios, tal vez haga una tercera parte de este tema. Este tema es un tema muy interesante. Y si Dios me lo permite, estaré haciendo una tercera parte de este tema con la ayuda de Dios. Amén. Entonces yo quiero orar, yo quiero bendecirlos y quiero darles una vez más gracias por tomar el tiempo para mirar estos videos. Para mí es una gran bendición el que yo pueda compartir estas palabras con ustedes. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por la vida de mi congregación, de todos aquellos aún, Señor, que miran estos videos, que de alguna manera tú hablas a sus vidas, a sus corazones. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo que los bendigas a cada uno de ellos, que suplas toda necesidad en su vida, Señor, y que pongas en ellos ese corazón de verdadero adorador que tú buscas en la vida de cada uno de nosotros. Padre, obra nuestra vida, obra nuestro corazón, enséñanos a ser verdaderos adoradores, gente de compromiso, de entrega, de sacrificio, gente que se humilla, gente que se entrega a ti completamente, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, y queremos que tú nos muestres y enseñes tus caminos. Yo bendigo, Señor, a cada persona que ha de escuchar y mirar este video en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo y por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, amigos, iglesia, Dios les bendiga, el Señor esté con ustedes y el Señor les guarde. Amén. Dios les bendiga, hermanos.